tema que está también asociado a la pobreza y al hambre. Y en este caso me estoy refiriendo al tema de la desnutrición y de la anemia que vienen padeciendo la población a nivel mundial, y principalmente los afectados son los niños, los infantes, los bebés y las mujeres. Son estos dos grupos poblacionales de personas que están totalmente afectados con la anemia. Se estima que 1/4 parte de la población mundial está anémica, y la mayor parte de los afectados son las mujeres, las embarazadas y los menores de 5 años. Más de 1.000 millones, casi 2.000 millones de personas en todo el mundo tienen anemia, y que principalmente se encuentran, en los países de África y el sur de Asia. La anemia es la tercera causa principal de años con discapacidad vivida en el mundo. A nivel mundial, el 31% de las mujeres tiene anemia en comparación del 17.5% de los hombres. Entonces, como vemos, la tercera parte de las mujeres a nivel mundial está afectada por la anemia. En el caso de las embarazadas, todos estos datos son proporcionados por la Organización Mundial de la Salud, quien menciona que el 40% de las embarazadas y el 33% de la población femenina sufre de anemia, ¿no? Y que está dada pues por esta deficiencia de hemoglobina, que produce síntomas como debilidad, cansancio, dificultad para concentrarse. Entonces, esto es una problemática que considero que tiene que ser abordada con políticas públicas desde los gobiernos nacionales, y sobre todo porque es parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cero hambre y cero pobreza. Y la anemia es producto de estos dos factores, ¿no? Tanto de la pobreza como de la falta de una alimentación correcta que deben de llevar las personas, sobre todo aquellos que se encuentran ubicadas en zonas urbano-marginales y rurales. Entonces, la anemia, como les he mencionado, es una muestra de las carencias nutricionales, una inadecuada dieta, infecciones, enfermedades crónicas, afecciones ginecológicas, trastornos hereditarios también de los glóbulos rojos. Entonces, todos estos son los causantes de la anemia, y es importante que se tenga que abordar. Hablando de América Latina y el Caribe, tenemos que aproximadamente 30 millones de mujeres en Latinoamérica están afectadas por la anemia, que es aproximadamente un 17% de mujeres entre 15 a 50 años de edad, ¿no? Y también cabe mencionar que en el caso del Caribe, la tasa de la anemia ha llegado hasta casi al 29%. Entonces, en estos países es donde más se acentúa el tema de la anemia. Para hablar ya de países específicamente, en México la prevalencia de la anemia en los niños de 6 a 11 meses de edad es del 13%. En los niños de 1 año a 3 años de edad está en un 49%. Y en los niños que tienen de 14 a 60 meses, es decir, a 5 años, un 23%. Entonces, un promedio nacional de la niñez que se encuentra en anemia en México es del 27%. Y con respecto a las mujeres embarazadas es un 18% y las no embarazadas un 15%. Las mujeres indígenas en México se tiene un 24% de las mujeres indígenas tiene anemia, y en las zonas
urbano marginales un 15% y en las zonas rurales un 13%. Entonces esos son los datos para México. En el caso de Colombia, el 33% de los niños de 1 a 4 años tiene anemia. El 38% de los niños de 5 a 12 años. Y las mujeres está en 33% de anemia en Colombia. Mujeres que están entre 13 a 49 años. Entonces, la prevalencia de la anemia en niños menores de 5 años está en un 32% en Colombia y la prevalencia de las mujeres en edad fértil está en un 31%. Entonces, como vamos viendo también, ¿no? Se refleja que en los países la tercera parte de la población femenina está afectada por la anemia. En Ecuador, el 38% de los niños menores de 5 años padece de anemia. En Perú, aquí sí el dato es alarmante. El 43% de los niños menores de 3 años presenta anemia. Este dato ya se mantiene en los últimos 5 años, a pesar de los esfuerzos que mencionan que el gobierno viene realizando. El 20% de las mujeres en edad fértil en Perú están anémicas y el 25% tiene obesidad. Y las mujeres embarazadas tenemos el dato del 28%. Ahora, en el caso de Chile, que ustedes saben que es el país ejemplo en el tema de reducir la anemia, entonces ahí sí la anemia no supera el 15%. Entonces, estos datos de anemia son realmente muy devastadores. Estos datos que lo presentan tanto en niños y niñas menores de 5 años y en mujeres. Y sobre todo en las embarazadas. Recuerden que las mujeres embarazadas tienen un niño que ellas o niña que le están transmitiendo todos sus nutrientes. Entonces, una madre anémica es probable que va a afectar de manera negativa e irreversible el desarrollo de su niño. Por eso es importante una atención especial para estas madres embarazadas. ¿Por qué? Porque se tiene que proteger la salud tanto de la madre como del bebé o de la bebé, y también hay que abordarlo desde el punto de vista de los derechos de las mujeres, porque ellas necesitan también asegurar su vida y también del niño o de la niña que llevan dentro. Entonces, he mencionado a esta parte cuantitativa de los datos alarmantes de anemia, tanto en niños, en niñas y en mujeres. Es importante que se tengan que desarrollar políticas públicas que garanticen una nutrición adecuada a toda la población. Este es un tema muy importante, de que se tenga que desarrollar una política de salud pública integral, pero multisectorial. Multisectorial, ¿por qué? Porque si bien es cierto, el Ministerio de Salud es el responsable de velar de la salud, de la nutrición de los niños, las niñas y las madres y las mujeres, también es importante que otros ministerios tienen que sumarse a esta política, a esta medida, de tal manera que se tiene que reducir la desnutrición y la anemia. Y es por eso que es importante que se sumen ministerios como el de Agricultura, de tal manera que ellos son los que soportan la canasta básica familiar y que puedan ofertar productos que están relacionados con una buena alimentación, paquetes nutricionales para las madres y todas sus hijos e hijas. También es importante la participación del Ministerio de Educación, de tal manera de que también a través de las escuelas se puedan generar programas de capacitación en educación nutricional para que la madre aprenda a alimentarse,
pero también para que lo pueda transmitir a sus hijos e hijas. Entonces, este punto es un llamado a un trabajo multisectorial que tienen que afrontar los gobiernos. Es importante mencionar que si la desnutrición infantil no se trata a tiempo, entonces lo que se va a hacer es contribuir a que no se cumplan bien el desarrollo humano de la persona. Entonces, por eso es importante que los ministerios que están relacionados con la nutrición, educación, salud, Ministerio de la Mujer, si es que existe en sus gobiernos, Ministerio de Inclusión Social y el Ministerio de Agricultura y el de Cultura también, tienen que sumarse para llevar un mensaje de trabajar programas nutricionales, pero también tienen que asignar presupuesto. Entonces, eso es también un llamado a todos los gobernantes que se tiene que designar un presupuesto multisectorial para tratar el tema de la desnutrición y el tema de la anemia. ¿Qué acciones se pueden trabajar desde los gobiernos? Primero es trabajar un programa de la educación individual, familiar y comunitaria, de tal manera que se mejoran las prácticas de alimentación tanto en las madres como en los niños. Trabajar con suplementos que realmente van a poder ser degustados, que van a poder ser recibidos por los niños con bastante aprecio y que les va a gustar, porque a veces se preparan galletas, suplementos que a los niños no les gusta, entonces no lo consumen. Y esto yo lo he visto en las zonas rurales de Perú, que se les entrega alguna galleta con su suplemento y sin embargo al niño no le agrada y lo escupe, entonces no lo come. Entonces la madre, por más que quiera darle este suplemento, no es agradable para el niño. Pueden preparar lo que son suplementos con sabor a fresas, a blackberry, que son más agradables y que el niño lo pueda comer, que tengan el sabor a las golosinas. A los niños les gustan las golosinas. Entonces, si es que quieren presentar suplementos y que considero que es la mejor opción dentro de las loncheras y dentro de los paquetes alimenticios, estos programas de alimentación que llevan los gobiernos, tienen que ser en presentaciones de galletas o de frugos, pero de tal manera que sean agradables en el momento de consumir. También es importante trabajar una campaña de sensibilización y de educación nutricional personalizada hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque son las mujeres las responsables de la alimentación y de la seguridad alimentaria de sus hijos y de sus hijas, sea mediante la lactancia, mediante la preparación de la comida, el cuidado de los niños. Ellas son las que velan por la higiene adecuada. Entonces, esto es muy importante porque el 60% del hambre crónica que está presente en los países afecta principalmente a las mujeres y a las niñas. También es importante trabajar una enseñanza personalizada a las mujeres. Cuando el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, de Salud sobre todo, que designa a que el personal técnico de enfermería dé la asesoría de casa en casa, llevando las vacunas o también los programas alimenticios, como los tienen los programas de inclusión social o los programas del Ministerio de la Mujer, es importante que este trabajo se haga con las mujeres, porque las mujeres son las responsables de la alimentación. Entonces, si a ellas se les enseña de una manera práctica, aprender haciendo, no solamente ir a decirle, porque si vamos y le decimos a la madre, ella va a decir ya, pero de repente no entiende de qué se trata. Pero si se hacen talleres colectivos en donde las madres van, aprenden de una manera fácil a preparar todo este programa alimenticio que les entrega el gobierno, cómo ellas van a poder preparar de una manera fácil, recetas fáciles y cómo estas van a contribuir
a recibir buenos nutrientes, estoy segura que ellas lo van a poner de práctica en casa. También es importante usar un lenguaje sencillo cuando se realizan estos talleres de capacitación, de tal manera que las madres puedan entender. El tema de la alfabetización es importante. Por ejemplo, en zonas rurales, muchas madres, mujeres, no saben leer o escribir, o si se acercan a las zonas de comunidades nativas, donde las mujeres no hablan el lenguaje español. Entonces, ahí es importante llevar cartillas ilustrativas, grabar programas en su idioma, de tal manera que se le puede explicar y cómo ellas van a poder asegurar la nutrición para sus hijos. Alguien puede estar diciendo quizás que mi pensamiento o mi opinión es muy machista. Ana Luisa, ¿por qué no dices también que los padres lo hagan? Yo también puedo concordar con esa parte, pero en la medida de lo posible empecemos con las mujeres, porque hay que ser realistas. Son ellas las responsables principalmente de cocinar y del rol reproductivo en cada una de las viviendas. Me refiero a asegurar y a preparar la alimentación de sus hijos. Entonces, enseñémosle a ellas, por favor, aunque suene machista, pero tenemos que empezar sensibilizando y educando y concientizando a las mujeres para asegurar el bienestar de sus hijos y de sus hijas. Se lo digo como madre porque yo he sido la responsable de la alimentación de mi niño. También es importante trabajar el acceso adecuado al agua, porque el agua está vinculado con el saneamiento y la higiene. Entonces, de esa manera, si se trabajan todos estos programas, se va a permitir de acabar, de reducir, ¿no?, la anemia y la desnutrición infantil. Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué pueden hacer los gobiernos para reducir la desnutrición y la anemia tanto infantil como en las mujeres? Uno, el acceso a la atención sanitaria. Eso es muy importante, que se motive al control del niño sano, de peso y de estatura. Si la madre no quiere ir, por favor, designen personal que realiza el control del niño sano de casa en casa. De esa manera se contribuye a seguir los controles de los niños. También el programa de capacitación tanto a la madre como al padre de cómo se debe de brindar una buena alimentación a los hijos para combatir la desnutrición. También es importante preparar estos concentrados nutricionales, pero con sabor agradable, de tal manera que los niños y las niñas lo puedan consumir, y también para las mujeres. También es importante trabajar y urgente el acceso al agua y al saneamiento, porque también el tema de desnutrición está relacionado con el acceso al agua, el tema de la higiene. Entonces, de esa manera se va a contribuir a reducir la desnutrición y la anemia infantil y de las mujeres, que realmente es un problema de índole mundial. Entonces, este es un llamado a que todos los gobiernos tienen que ponerse de acuerdo con una política multisectorial, designando presupuesto y que se trabaje también de la mano de los municipios.